Hoy vamos a meternos con una perspectiva de la carta natal que, de verdad, lo cambia casi todo. Y lo curioso es que no tiene nada que ver con si eres Aries o Virgo. Nada que ver. Es algo mucho más visual. Se trata de dónde se agrupan tus planetas. Si están todos como amontonados arriba, abajo, a la derecha o a la izquierda del mapa. Ajá. Porque esa distribución, esa geografía personal, revela el escenario principal donde se desarrolla tu vida. Es una idea potentísima. Fíjate, es como ver una ciudad desde un helicóptero. Me gusta esa analogía. Antes de ponerte a ver cada calle, cada edificio, ves la forma general. La ciudad se extiende por la costa, está construida alrededor de una plaza. Claro. En la carta natal hacemos lo mismo. Antes del detalle de, no sé, Marte en la casa 2, vemos el patrón, el diseño energético de la persona. Y ese diseño lo definen dos ejes gigantes que cruzan todo el mapa. Y para que se entienda el impacto real de esto, pongamos un ejemplo que es casi una paradoja. A ver, imaginemos a dos personas. Nacen con la misma configuración base. Sol en Leo, Luna en Capricornio, ascendente en Tauro. Ok, a simple vista dirías que son muy parecidas. Exacto. Pero la primera persona tiene casi todos sus planetas en la mitad inferior de la carta, abajo. Y esa concentración abajo, bajo la línea del horizonte, ya nos cuenta una historia. Nos habla de una vida que se desarrolla de puertas para adentro. Totalmente. Su foco es el desarrollo interior, la familia, sus raíces, su mundo emocional. Es alguien que muy probablemente valora la privacidad por encima de todo. Su gran obra se construye en la intimidad. Perfecto. Ahora, la segunda persona. Mismos planetas, mismo ascendente. Pero todos sus planetas están en la mitad superior de la carta. Arriba, a la vista de todo mundo. Y su vida es el reflejo de eso. Es una persona pública. Su energía se vierte en la carrera, en su rol social, en el impacto que tiene en su comunidad. Su identidad está, en gran medida, definida por lo que hace en el mundo. O sea, es su trabajo. Básicamente, sí. Su vida transcurre, digamos, en un escenario. Ahí está la clave. Es la misma materia prima astrológica, pero dos vidas que parecen de universos distintos. Completamente. Uno construye un santuario interior, el otro un imperio exterior. Y todo por esa simple distribución. Así que, para entender nuestro propio diseño, tenemos que empezar por esos dos ejes que mencionaste. Exacto. Son los pilares. El primero es el eje horizontal, la línea del horizonte. Va del ascendente, a la izquierda, al descendente, a la derecha. Ok. Este divide el mapa en una mitad inferior, la nocturna, y una mitad superior, la diurna. Que sería lo privado versus lo público, el ejemplo que acabamos de ver. Precisamente. Y luego está el eje vertical, que va desde el punto más alto, el medio cielo, hasta el más bajo, el fondo del cielo. Este otro eje nos divide el mapa en un lado izquierdo, el hemisferio oriental, y uno derecho, el hemisferio occidental. Y aquí viene la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo sé yo dónde está mi ciudad? ¿Cómo identifico si tengo una concentración de planetas en alguna de estas zonas? Es mucho más fácil de lo que suena. Es, literalmente, contar. Así de simple. Así de simple. Tomas los 10 planetas principales del Sol a Plutón y cuentas cuántos caen en cada mitad. Si tienes 5 arriba y 5 abajo, pues tu vida seguramente tiene un balance bastante natural entre lo público y lo privado. Ok, eso tiene sentido. Pero si la balanza se inclina con 6 o 7 planetas en un lado, ya hay un énfasis claro. Y si tienes 8, 9 o incluso los 10 en un solo hemisferio, bueno, ahí tienes una misión de vida muy, muy definida. Es importante aclarar algo. No estamos hablando de las casas astrológicas en sí, ¿verdad? O sea, no de las áreas concretas como el dinero o los viajes. Esto es más grande. Mucho más grande. Es la orientación psicológica de fondo. Un hemisferio agrupa 6 casas bajo un mismo paraguas temático. Es la diferencia entre analizar los muebles de un cuarto y entender si la casa entera está diseñada para ser un refugio o un centro de eventos. Perfecto. Pues empecemos por abajo. El hemisferio inferior, el nocturno. El territorio de lo privado. Si la mayoría de mis planetas están ahí, ¿qué me dice eso de mi diseño? Significa que tu fuente de poder, tu desarrollo, está en tu mundo interno. El foco es el autoconocimiento. Construir una base emocional sólida, la familia, las raíces. La vida privada no es solo algo importante, es tu centro de operaciones. La máxima sería ser antes que parecer. Exacto.
Un ejemplo perfecto sería un novelista que pasa años escribiendo una obra maestra en soledad, no por la fama, sino por una necesidad de explorar una verdad interna. Claro, la fortaleza de eso parece ser una gran autosuficiencia, no necesitar la aprobación de fuera. Pero, ¿y el riesgo? ¿Cuál es el lado B? Quedarse encerrado en la propia Torre de Marfil. Ese es el desafío, exactamente. La autosuficiencia se puede convertir en aislamiento. Puede haber una dificultad real para compartir los propios dones con el mundo. Y no por falta de talento, sino porque el escenario público se siente ajeno, casi hostil. El reto es aprender a abrir la puerta de vez en cuando. Justo. Y dejar que el mundo vea, aunque sea un poquito, de lo que se ha construido adentro. Ok, vámonos ahora al otro extremo del mapa. El hemisferio superior, el diurno. Aquí la vida es pública. El foco es la carrera, la reputación, el legado. Sí, aquí la identidad y el sentido de propósito se forjan en la interacción con la sociedad. Son personas diseñadas para tener un impacto, para liderar, para ser visibles. Su energía fluye hacia afuera. Como un político, un activista, un CEO. Ese es el perfil. Su desarrollo personal está íntimamente ligado a sus logros en el mundo. El reconocimiento externo no es vanidad, es una retroalimentación necesaria para su camino. Claro, pero eso suena a que la validación externa es el combustible. Y si ese combustible falta, ¿qué pasa? Me imagino que el riesgo es volverse adicto al aplauso o al trabajo, y que la vida personal se quede vacía. Totalmente. Es la otra cara de la moneda. El gran riesgo es descuidar la base, el hemisferio inferior. Recuerdo el caso de un ejecutivo con casi todos sus planetas arriba. Una carrera brillante, de verdad. Pero admitió en una consulta que no se sabía el nombre de los profesores de sus hijos. ¡Qué fuerte! Su mundo interior se había convertido en un simple lugar para dormir antes de volver a la vida real, que era la oficina. El reto para estas personas es aprender a bajar conscientemente, a nutrir sus raíces, para que ese árbol que crece tan alto no se caiga con el primer viento. Entendido. Ese es el eje vertical de la vida. Ahora, hablemos del horizontal. La división entre izquierda y derecha. Empecemos por la izquierda, el hemisferio oriental. Lo has definido como el hemisferio del yo. Sí, pero es clave entender el matiz. No es yo en un sentido egoísta. Claro. Es en el sentido de autoiniciado. Las personas con un énfasis aquí tienen un impulso muy fuerte a tomar las riendas de su propio destino. Tienen iniciativa propia. No esperan a que otros les den permiso o les digan por dónde ir. Su lema es, si quiero que algo se haga, lo hago yo. Ese es el arquetipo del emprendedor, del pionero, del artista que crea su propio movimiento. Me parece fascinante. Conozco a gente así. Parecen tener un motor interno que no necesita de nadie más. Pero lo que dices de la dificultad para colaborar, ese es el lado B que nunca había visto. Claro, porque la gran fortaleza es una independencia radical y una fuerza de voluntad enorme. Pero el desafío es que pueden tener serios problemas para trabajar en equipo, para delegar o incluso para pedir ayuda. Como que sienten que los otros contaminan su visión. Exacto. Y en casos extremos, esto puede llevar a un desgaste brutal y a la soledad, porque intentan cargarlo todo sobre sus hombros. Y en el lado derecho, el hemisferio occidental, tenemos lo opuesto, el del otro o del nosotros. Aquí la vida se define a través de las relaciones. Aquí el crecimiento y la acción se catalizan a través de los demás. Una persona con este énfasis descubre quién es a través de sus interacciones. Sus decisiones importantes a menudo se toman en consulta con una pareja, un socio, un equipo. Necesitan ese feedback. Necesitan esa retroalimentación, esa colaboración, para sentirse completos y para poder avanzar. Es el diseño de un gran diplomático, un terapeuta, un mediador, o alguien que encuentra su realización en roles como ser padre o madre. Un momento, pero eso que describes, ¿dónde está la línea que lo separa de la codependencia? De ser alguien incapaz de funcionar si no tiene la aprobación o la presencia de otra persona. Es una línea muy, muy fina. Y ese es precisamente el desafío central de este hemisferio. No se trata de una incapacidad para actuar en solitario. Se trata de que el proceso natural para decidir incluye al otro. Ok, entiendo la diferencia. La clave es si esa inclusión es para colaborar y enriquecerse o si se convierte en una necesidad de validación para poder existir.
Ahí está la diferencia entre la interdependencia sana, que es una fortaleza, y la codependencia, que es la sombra de este diseño. Entendido. Entonces tenemos estos dos grandes ejes, privado-público y yo-nosotros. Pero en la vida real se mezclan, ¿no? ¿Qué pasa en las zonas donde se cruzan? Ahí es donde el análisis gana otra capa de profundidad. Al cruzarse, estos dos ejes crean 4 cuadrantes, y cada uno representa una fase fundamental del desarrollo humano con un tema muy específico. A ver, vamos uno por uno. Empecemos abajo a la izquierda. Ese sería el cuadrante 1, la combinación de lo privado e interno con lo independiente y autoiniciado. Exacto. Casas 1, 2 y 3. El tema aquí es la autoconstrucción. Es la energía de la infancia y la adolescencia. Claro. El foco es descubrir quién soy yo, desarrollar mis talentos, mis recursos, mi forma de pensar. Es una etapa de formación de la identidad muy centrada en uno mismo. Alguien con muchos planetas aquí está en el fondo en un viaje de por vida para definirse y construirse desde la base. Ok, sigo el ciclo. A la derecha, todavía abajo, está el cuadrante 2. Ahora combinamos lo privado con lo relacional. Correcto. Casas 4, 5 y 6. El tema aquí es la expresión creativa y el servicio en un entorno íntimo. Imagínate a alguien cuyo mundo gira en torno a su hogar, a crear una familia, a cuidar de los suyos. Sí, O un artista cuya obra es súper personal y solo la comparte con un círculo de confianza. La energía se vierte en crear un santuario y en las relaciones cercanas. Se asocia con la etapa de la adultez joven, cuando se establecen las bases. ahora cruzamos el horizonte, nos vamos para arriba. A la derecha, cuadrante 3. Mezcla lo público y social con lo relacional. Casas 7, 8 y 9. Aquí el tema es la expansión a través de los otros. El crecimiento personal ya no ocurre en la intimidad del hogar, sino a través de la interacción con socios, con la pareja, o explorando otras culturas, otras filosofías. Es el cuadrante de las grandes alianzas. Donde uno se transforma al fusionarse con algo más grande. Justo, se asocia con la madurez, cuando buscamos expandir nuestros horizontes. Y cerramos el círculo arriba a la izquierda. Cuadrante 4. La combinación de lo público e independiente. El cuadrante de la vocación. Casas 10, 11 y 12. Aquí la energía se enfoca en la contribución individual al colectivo. Es la culminación del viaje. ¿Ok? Después de construirme en el 1, crear en privado en el 2 y expanderme con otros en el 3, la pregunta es, ¿cuál es mi legado? Mi aporte único al mundo. Aquí encontramos la carrera en su máxima expresión, la misión de vida. Se asocia con la sabiduría de la vejez. Vaya, visto así es el viaje completo de una vida. Y tener una concentración de planetas en uno de estos cuadrantes te da una pista enorme sobre en qué capítulo de ese viaje se enfoca tu energía. Ahora, me surge una pregunta clave. ¿Lo ideal es tener un balance perfecto? ¿5 y 5, todo repartido? Esa es una de las grandes trampas del pensamiento de la autoayuda, ¿no? La idea de que todos debemos ser perfectamente balanceados. Sí, exacto. Y la carta natal a menudo nos muestra lo contrario. Un énfasis muy marcado como tener 9 planetas en el hemisferio superior no es un defecto a corregir, es un diseño. Es la señal de un propósito de vida clarísimo. O sea, esa persona está diseñada para una vida pública. Exacto. Pedirle que se enfoque en su mundo interior sería como pedirle a un águila que se dedique a cavar túneles. Va en contra de su naturaleza. Vaya, eso es liberador, porque toda esa presión social de sal de tu zona de confort podría ser contraproducente si tu diseño es para una vida, digamos, más introspectiva. No se trata de forzarte a ser extrovertido. Es completamente liberador. La clave no es forzar un balance artificial. El proceso es mucho más orgánico. Primero, reconocer honestamente cuál es tu diseño. Segundo, y esto es lo más importante, honrarlo. Darte permiso para vivir de acuerdo a ese diseño sin sentirte culpable. ¿Y tercero? Y tercero, desarrollar de forma mínima y consciente el hemisferio opuesto. No para cambiar quién eres, sino para tener las herramientas para navegar el mundo. A ver, un ejemplo práctico. Si alguien tiene todo abajo, en lo privado, ¿cómo sería ese desarrollo mínimo de lo opuesto? No se trata de que de la noche a la mañana se convierta en una estrella de rock. Claro. Se trata de que, por ejemplo,
aprenda a manejar una red social profesional para que su trabajo llegue a quien tiene que llegar. O que se prepare para dar una conferencia una vez al año. Es desarrollar una habilidad funcional en el mundo público que sirva a su propósito principal, que sigue siendo interno. Es tener un puente hacia el otro lado, no mudarse de casa. Esa es la analogía perfecta. Es como aceptar tu sistema operativo y en lugar de intentar instalarle Windows a una Mac, simplemente aprender a usar las apps que te conectan con el otro sistema cuando es necesario. Entiendo. Se trata de alinearse con tu flujo energético natural en lugar de pasarte la vida nadando contra la corriente, preguntándote por qué todo te cuesta tanto. Justo eso. Entonces, para resumir esta visión panorámica, la distribución de los planetas nos da el mapa de nuestro terreno vital. Podemos tener un diseño orientado a lo interno y privado si el énfasis está abajo. O a lo externo y público, si está arriba. Podemos ser de naturaleza independiente, autoiniciada, si el énfasis está a la izquierda. O de naturaleza colaborativa y relacional, si está a la derecha. Y entender esto es fundamental. Porque, como decías, esta distribución no es un accidente. Honrarla es una de las claves para alinearse con un propósito real, en lugar de luchar contra uno mismo tratando de ser una persona balanceada que quizá no tiene nada que ver con nuestro diseño. Justamente. Descubrir que tu diseño es, por ejemplo, marcadamente occidental, enfocado en las relaciones, te libera de la presión de tener que ser un emprendedor solitario. Te permite buscar activamente las alianzas y colaboraciones que son tu verdadero camino. Se trata de aceptar tu mapa y aprender a navegarlo con maestría. Esto nos deja con una última idea para la reflexión. Hemos hablado de la carta natal como una foto fija, el diseño con el que uno llega. Pero el cielo se sigue moviendo. Los planetas no se quedaron quietos. Entonces, ¿cómo los ciclos planetarios actuales, los tránsitos, activan temporalmente estas áreas de nuestro mapa? Esa es la pregunta que lleva esto al siguiente nivel. ¿Cómo estos ciclos nos invitan a salir, por un tiempo, de nuestra zona de confort para explorar una faceta que no es la dominante? Por ejemplo, una persona con ese fuerte énfasis en el hemisferio inferior, muy privada, de repente podría experimentar un tránsito largo de un planeta como Saturno cruzando su medio cielo, en la cima de la carta. Uf. La vida, durante un par de años, la va a empujar, casi a obligar a asumir responsabilidades públicas, a hacerse visible, a desarrollar su carrera. Sería como si el universo le dijera: oye, ya construiste un gran mundo interior. Ahora es tiempo de que construyas ese pequeño puente del que hablábamos y compartas algo con el mundo. Exactamente. Sería una invitación a una nueva fase de crecimiento. Probablemente se sentiría incómoda, desafiante al principio, porque va contra su configuración natural. Pero es la forma en que la vida nos impulsa a integrar las partes menos desarrolladas de nuestro ser. No para anular el diseño original. No, para nada, sino para hacerlo más completo y resiliente. Es una oportunidad para una evolución consciente.